Vamos en la declaración 11, la ley y el evangelio. Nuestra Convención Nacional Bautista definió lo siguiente: creemos que que las escrituras enseñan que la ley de Dios es norma eterna e invariable de su gobierno moral. Vamos a ver paso a paso esta declaración e ir a estos pasajes. Romanos capítulo 3, 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Esto lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Entonces él dice, esta ley nunca deja de ser vigente. Algunos teólogos, en este caso nosotros como bautistas, creemos que es fácil o es conveniente hacer cierta división de lo que llamamos la ley moral. Nos dirigimos a la ley moral, a todo aquello que tiene que ver con la conducta humana. Así como Dios estableció las leyes del universo, las leyes físicas para que los planetas no se salgan de su curso, avancen bien las estaciones del año, todas las demás leyes físicas que sabemos que hay consecuencias y las queremos quebrantar. De igual manera las leyes morales. Entonces, como bautistas creemos que están vigentes. Y también tenemos esta otra cita que dice Mateo 5:17. Dice lo siguiente: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Entonces, una cosa es que que siempre esté vigente, pero como hombres, hermanos, no la podemos cumplir. El que no la podamos cumplir no quiere decir que sea inválida. Entonces, lo que vino a hacer Cristo Jesús es el único que la pudo cumplir. Eso es lo que creemos como bautistas. La ley de Dios es la norma eterna e invariable de su gobierno moral, de la conducta que Él espera de nosotros. También dice, esta ley y el evangelio es santa, justa y buena. Nos vamos a quedar mayormente en citas de Romanos, entonces si quieren tener por ahí cerca un separador, ahora vamos a estar aquí cerca del capítulo 7 mayormente. Dice el versículo 12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. De esa manera lo describe el apóstol Pablo. Dice, sí, definitivamente por la ley nadie puede ser justificado, pero eso no significa que la ley no sea santa, justa y buena. Eso creemos y tenemos todo el Salmo 119 que exalta la ley de Dios, la palabra de Dios. Es algo que abrazamos, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes. Dice el número 3 acerca de la ley y el evangelio, que la única causa de la incapacidad de cumplir los preceptos de ella que atribuyen las escrituras al hombre caído es la naturaleza pecaminosa de éste. Vamos ahí mismo en el capítulo 7 de Romanos, pero los versículos 16 al 23. Se fijan, aquí nos habla bastante del conflicto que tiene el creyente, y Pablo yo creo que está sacando una especie de autobiografía de cómo él lucha para cumplirla. Dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente delante de mí, en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros.
Así que es una manera de escribir que somos incapaces de cumplirla. A pesar pues, de que seamos hijos de Dios, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Libertarnos de la cual y restituirnos mediante intercesor a la obediencia de la santa ley es un objeto de los principios propuestos en el Evangelio y también de los medios de gracia relacionados con el establecimiento de la Iglesia. Esta confesión número 11 nos está hablando de eso. Es una realidad de que tenemos la ley y que es santa y justa, pero que no la podemos cumplir. Y eso nos hace deudores, pero el único que nos puede libertar, por eso se introduce aquí también el Evangelio. Es la única solución. En Romanos 8 leemos los versículos 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí sé que es un pasaje algo denso, que está diciendo muchas verdades, hermanos, pero hay algo que es bien claro aquí. Está hablando de algo que nos oprime y nos esclaviza. Es el pecado, es la ley que resalta y que nos condena, ¿verdad? Pero aquí habla enviando a su propio Hijo que en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, ahí está la clave, condenó al pecado en la carne. Entonces fue lo único que pudo dar ese pago de la deuda de los hombres que estábamos endeudados con Dios. El único que pudo satisfacer esa ira fue Cristo Jesús y de ahí nos libró de esa ley. Él pagó la deuda. Entonces yo creo que así nos podemos quedar con este versículo, pero hay otros que podemos ir estudiando poco a poco en la casa. Otra vez, apoyándonos también un poco acerca de la confesión de Westminster, que también todos estos pastores piadosos entendieron y armaron estas frases acerca de eso, de la ley de Dios. Fíjense lo que ellos nos dicen. Dios dio a Adán una ley como un pacto de obras por la que lo obligó a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida por el cumplimiento de ella y le amenazó con la muerte si la infringía. Y le dio también el poder y la capacidad para guardarla. Esta confesión, hermanos, si lo acabamos de notar, se va a los orígenes de esta ley. No se estableció con la ley de Moisés, sino que es mucho antes. Les había dicho, así como hizo las leyes físicas para regir el universo, desde entonces existen también las leyes morales. Y nos lleva a Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primero está estableciendo las bases. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso comprende que tenemos voluntad, tenemos alma. En el alma se encuentra el raciocinio, los sentimientos y la voluntad del hombre. En esa manera somos semejantes a Dios y desde ahí se nos está dando órdenes. Enseñorense, más adelante pues le dice antes de la caída a Adán, labra el huerto del Edén. Pero vamos al capítulo 2, versículo 17, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Si existía ese árbol, hermanos, es que esa ley moral existe desde antes. Esa ley como un pacto de obras
¿me vas a obedecer o no? Hay consecuencias por desconfiar de mí y desobedecer. Y es lo que vimos en la caída del hombre. No solamente tenemos esas citas del Antiguo Testamento, vamos a regresar allá a Romanos, pero en el capítulo 2, dice los versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndola. Esto nos habla, hermanos, que es una prueba de que el hombre, hasta por más perverso que sea, sabe que existe una ley y que a veces le condena. No tiene que ser judío, no tiene que ser cristiano, no tiene que ser alguien que jamás ha leído la Escritura y se va a dar cuenta, matar es malo. Las tribus o los grupos étnicos más alejados y digamos con leyes o civilizaciones más básicas, ellos tienen muchas reglas donde están demostrando en su corazón, a pesar de que nunca han tenido la Escritura, no son perfectas esas leyes, pero ellos saben, existe el bien y el mal, existe lo correcto y lo incorrecto. Eso está impregnado en el corazón del hombre, hermanos. No es algo que podemos desligar. Cualquier hombre podemos tener esa conciencia que nos acusa o nos hace que sepamos, tengamos una conciencia de lo que es correcto o incorrecto. Tal vez, obviamente, en mayor o menor grado, pero eso es una realidad. Existe esa ley de Dios. Vamos a ver qué más dice. Esta ley, después de la caída de Adán, continuaba siendo una regla perfecta de rectitud. Y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 10 mandamientos. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 10. Esta fue la primera vez que se le da a una nación. Habían pasado, no sé, tal vez unos 1000, 2000 años después de haber expulsado a Adán del Edén, pero hasta entonces la quiso formalizar. Ahora que escoge a su nación, él ya les dice, esa ley siempre ha existido, solamente se las voy a dejar ahora sí por escrito. Dice el 10, versículo 4. Y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor les había hablado a ustedes en el monte de en medio del fuego del día de la asamblea, y el Señor me las dio. Ahí es la primera vez que lo puede ver la humanidad como algo físico, pero era algo que seguramente oralmente se había transmitido desde Adán a sus descendientes, a Enoc, a toda la línea de donde vino Noé. Pero lo que estamos así recalcando, hermanos, es que en este punto ya se escribe, ya se empieza a formalizar. Y no solamente esos 10 mandamientos, sino que engloban cerca de 600 mandamientos que se encuentran en el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí es donde podemos encontrar todos los demás, los derivados de estos 10 mandamientos que son los más básicos. Fíjense, acerca de las 2 clasificaciones generales, los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Vamos a ir a Mateo capítulo 22. Si recordamos en el capítulo 20 de Éxodo, los primeros 4 mandamientos se nos nombran de manera vertical. Es en cuanto a nuestra relación con Dios. Y los otros 6 mandamientos son aquellos que se dan a manera de nuestra relación horizontal
con el prójimo. Por eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, ya se nos muestra ese resumen de cómo podemos, sintetizar o simplificar toda esa ley de Dios. Dice los versículos 37 al 40. Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Eso, hermanos, si llegáramos a hacer esto, en automático vamos a honrar los primeros 4 mandamientos. Nunca se nos va a ocurrir tener dioses ajenos delante de Dios. Nunca tomaremos el nombre de Dios en vano. Y también dice el versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el segundo manera de resumir los mandamientos restantes es en cuanto a nuestra relación con el prójimo. El amor es lo que nos ayuda a no robar, no hurtar, no codiciar la mujer de nuestro prójimo, etc. Bien, vamos avanzando en esta. Dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados, y esto es porque ya pasamos todas aquellas declaraciones donde decimos, somos salvos únicamente por fe a través de Cristo Jesús, pero estamos haciendo énfasis, ¿qué papel tiene la ley de Dios? Ahora en nuestros días dice, sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, ya que como una regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Vamos buscando Romanos capítulo 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una carta dirigida a creyentes, a hijos de Dios. Está bien que estén bajo la gracia, ya no son juzgados por esa ley, pero sin embargo sigue siendo una regla de vida. Por eso tenemos la otra cita allí mismo en Romanos, pero el capítulo 7, les leo el versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Y versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Así que aquí es como podemos ver, si algún día podemos obrar bien y obedecer esa ley, es porque ya estamos justificados. Ya lo hacemos como agradecimiento, que me parece que es como dice al final de este párrafo. Dice, les descubre también, no, eso es más adelante, pero dice, les descubre también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazón y vida. Ahí mismo en Romanos 7, pero el versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, la ley es muy útil, hermanos. No por vivir en un pacto de gracia debemos de desecharla, sino al contrario, es la que nos guía a una vida donde vamos a temer a Dios. Es lo que produce ver nuestra pecaminosidad, esa contaminación. De tal manera que cuando ellos se examinan delante de ellas, el hombre que es pecador y creyente, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y un odio contra él. Eso, hermanos, se ve conforme vamos madurando. No cualquier creyente odiamos a nuestro pecado. Pero si no nos exponemos a la ley de Dios,
siempre lo vamos a tener así como que minimizando nuestras acciones. Pero la ley de Dios es lo único que nos puede ayudar a crecer en ese temor. Ahí mismo en Romanos 7, pero el versículo 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Se fijan, hermanos, utilizar ya ese lenguaje. El apóstol Pablo, parece que al iniciar el capítulo está hablando, es una carga, pero ya es un punto donde dice, no, es algo indeseable, me hace la vida miserable, es algo tan desagradable, tan grotesco. Entonces, es el propósito de la ley de Dios. Nos ayuda a ver el pecado como lo ve Dios. Eso es bueno, hermanos, por eso es santa la ley de Dios. Dice además, junto con la visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Si no vemos qué tan malos somos, no mucho menos vamos a ver nuestra necesidad de un Redentor, de un Salvador, de alguien que nos limpie continuamente. Y también no vamos a ver la necesidad de obedecerla. Ahí mismo en Romanos, pero en 8, 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí ya nos está planteando el Evangelio. No tienes que vivir esclavizado y siempre con esa carga. No pude ser perfecto este día, sino que empiezas a apuntarte a que la clave está en tener fe, que es un libertador el que está obrando en tu vida y que Él es el que sí fue una ofrenda perfecta al Padre. Él es el único que pudo satisfacer esa justicia perfecta. Continúo después de donde viene ese inciso 5. Dice, también la ley moral es útil para los regenerados, para restringir su corrupción, puesto que prohíbe el pecado. Vamos a leer Santiago 2:11. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Eso hace, hermanos, que ninguno de nosotros tenga escapatoria, nos encierra en esa necesidad de un Salvador, de alguien que nos justifique. Así que al prohibirnos el pecado, restringe obviamente que vivamos desenfrenadamente, porque es muy fácil decir, no, yo no ando adulterando, mis pecados son más tranquilos, yo me robo el cambio de las tortillas y de repente me aviento un chistecillo ahí coloradón, pero no es como secuestrar a alguien o caer en algo peor. Pero sin embargo, aquí está equiparando a lo mismo. Dice, la misma persona, el Padre justo y santo que hizo todos los mandamientos, dio la misma orden para él, todo es sagrado. Así que no tenemos excusa y de andar minimizando y haciendo categorías de pecados. Las consecuencias sí son distintas, el pago aquí en esta vida, pero el pago hacia la persona de Dios que le debemos, si pecamos contra una persona santa e infinitamente, un solo pecado nos lleva a la condenación. Dice, y las amenazas de ellas sirven para mostrar lo que merecen aún sus pecados y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición con que amenaza la ley. Ahí está diciendo, aquí en vida hay pagos y
sin la ley, también eso, pues, nos faltaría ese freno, hermanos. A veces nuestra necedad, algunos somos más cabezones que otros, pero hasta el momento de ver las consecuencias y ver que Dios no pasa por alto su justicia, aunque ya nos va a librar de la condenación del infierno, de todas formas, nos ayuda a ser libres de maldiciones y de andar arrastrando la cobija, como decimos, ¿no? Como buen mexicano. No ando al 100, no vivo plenamente. Tenemos esos mensajes como Habacuc que decía, examinen bien sus caminos porque no están viviendo plenamente. Y es por eso. Vamos al Salmo 89, del 30 al 34. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Eso nos recuerda, hermanos, tenemos un Dios que sus atributos es que es inmutable, Él no cambia. Y también Él es fiel. No solamente es fiel para cumplirnos las promesas bonitas, las recompensas buenas, sino también su disciplina. Eso dice, las promesas de ella, de un modo semejante, manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de la misma. La ley, hermanos, no solamente de manera negativa nos impide que pequemos, a veces también de manera positiva porque anhelamos el vivir en bendición, que se abran las ventanas de los cielos y no pensamos en cosas de prosperidad, sino más bien en paz en el corazón, en esperanza en la enfermedad, el tener gozo en las situaciones difíciles. Eso son recompensas de la obediencia. Tenemos el Salmo 19:11. Además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Entonces el salmista sabía eso. Es lo mejor que puedo hacer, obedecer a Dios. Él también tiene un carácter justo y recompensa y honra a los que le honran. Es una manera también motivarnos a obedecer, aunque no se deba a ellos por la ley como un pacto de obras. Tenemos Gálatas 2:16. No los vamos a obedecer por las recompensas, hermanos. No los vamos a obedecer, mucho menos para obtener la salvación, sino como nos dice Gálatas, que es una carta que es escrita especialmente para contrarrestar ideas de judaizantes. Sin embargo, Pablo siempre vio que hay algo muy bueno. Dice el versículo 16, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Sin embargo, aunque Pablo deja bien claro, las leyes no te justifican, de todas formas no te hacen daño. Las leyes sirven para agradar a Dios. Dice, así que si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo, porque la ley le manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí ya está hablando objetivamente. Si tú dices ser cristiano y tu comportamiento pudiera reflejar que eres alguien que le gusta cumplir la ley de Dios, no precisamente por eso te hace un judío o te hace alguien que quiere vivir conforme a la ley. Más bien la cumplimos como agradecimiento. Por eso tenemos esta cita como Hebreos, capítulo 12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos, fíjense, gratitud
mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Así que esa es la gran diferencia. Si un creyente obedece los mandamientos de Dios, la raíz, la motivación es muy diferente a alguien de una secta. Alguien de una secta lo hace porque tiene terror de ir al infierno y también de agradar a Dios. Se quiere ganar el favor con un sistema de puntos. Pero el creyente sabe que ya es justificado, que ya recibió una gracia inmerecida y por eso es agradecido y aún así tiene un temor reverente de fallarle a Dios. Eso es lo que creemos acerca de la ley de Dios, hermanos.